El Ministerio de Cultura presenta Radios Ciudadanas, encuentro, participación y debate. En el siglo XX, distintos sectores apostaron por la construcción de un país más democrático, más influyente. Fue un siglo de profundos cambios sociales, cambios que generaron nuevas formas de ver el mundo, nuevas formas de relación, nuevas formas de comportamiento. Estos cambios sociales, a su vez, generaron cambios culturales. La cultura cambia con el cambio de la sociedad. Hoy presentamos La Reina del Hogar. Cuando salga de mi casa y me demore por la calle, no te preocupes, Anita, porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades. La mujer era muy hacendosa, muy llevada al hogar, estaba muy pulida en todas las cosas que fuera realizarlas para estar preparada bien para el hogar. Primero está la profesión, primero está la educación, primero está como enriquecerse de otras formas más intelectuales que de formar una familia en sí. No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no. ¿Será entonces que el hogar se ha quedado sin su reina? Un tema preocupante. ¿Qué está pasando con las mujeres? Con nuestras mujeres. Hoy en día pues se queda uno aterrado francamente de esta sociedad, porque ya la señorita ya es con el ombligo pelado, pantaloncito caliente y toda esa cosa. Entonces naturalmente todo eso lo ha llevado a uno a pensar muy mal el estado en que estamos y a dónde llegará la sociedad más adelante. Hoy en día las mujeres están en todo su derecho de escoger lo que mejor les convenga, lo que mejor les parezca. Tienen modelos muy concretos de la vida europea, de la vida americana, y cada quien toma su propia decisión. Tampoco estoy de acuerdo pues que sean como celosas y como exageradas respecto a ese tema, porque siempre se han sentido amenazadas respecto al hombre. Ellas, las dueñas y señoras del hogar, han dejado este nombre a un lado para incursionar en espacios considerados solo de hombres: educación, cargos ejecutivos y de gran resistencia física, deportes, participación en asuntos públicos y defensa de sus derechos. Averigüemos qué ha pasado con la reina del hogar. La forma de ver y sentir nuestra vida y la de los otros se transforma a medida que vamos creciendo y vamos cambiando. De la misma manera, nuestra cultura se va transformando a medida que nuevos acontecimientos sociales la van cambiando. Por ejemplo, cuando nacen las grandes industrias, una gran población de campesinos se concentra alrededor de ellas con el sueño de desarrollar otras actividades y así forjarse un mejor porvenir. Se crea entonces las ciudades industrializadas. Empezamos a trabajar en labores que antes no existían. Durante la década del 60, los medios de comunicación nos cuentan la importancia de proteger el medio ambiente que el nuevo sistema de civilización industrial ha contaminado. Ahora no pensamos igual que antes. Actualmente, no solo el Estado es responsable de cuidar el bien común, el ciudadano común y corriente también es responsable en la construcción de lo que es conveniente para todos. Ahora contamos con otros espacios para participar públicamente. A partir de los movimientos feministas y de los cambios en la economía mundial, las labores del hogar se han redistribuido. Las mujeres y los hombres nos relacionamos diferente. Nuestras familias son distintas. Somos lo que no solíamos ser. ¿Qué les parece si volvemos a las paredes tibias y protectoras de nuestro hogar? Fortaleza con olor femenino para presenciar, en particular, este cambio. El hogar ha sido por milenios el espacio sagrado de la familia, y la familia sigue siendo el espacio para la vida social íntima,
el aula de formación y referencia y del dominio de la mujer. Pero ¿sobre qué exactamente gobiernan las mujeres? Para responder esta pregunta, los invito a que pasemos a la casa de Estela Tejada. Mi familia era una familia de tradiciones de hace 60 y pico de años, donde la mujer era solamente pensando en su hogar, el hombre era el que trabajaba, a uno lo preparaban solamente para ser ama de casa. Yo pertenezco a una familia de 8 hermanos, donde tuvimos una madre muy pendiente de sus hijos solamente y de su hogar. Testimonios como el de Estela reflejan lo que afirma la historiadora Guiomar Dueñas Vargas. A principios del siglo XX, las perspectivas de las mujeres eran sinónimo de matrimonio, maternidad, vida en familia e hijos. Pero como cualquier monarquía que se respete, la reina del hogar tenía un rey, el hombre. Procrear, proteger y proveer a la familia del sustento diario eran las responsabilidades directas del género masculino. Y aunque era la mujer quien se encargaba de los oficios del hogar y de la crianza de los hijos, el hombre era a quien correspondía la autoridad dentro de la familia. A este tipo de familia, en donde el dominio y la guía de todos los integrantes de la familia se fundamentaba en el padre o patriarca, se le llamó familia patriarcal. Pero la supremacía del patriarca superaba los límites del hogar. Entonces, asuntos relacionados con la participación pública, las labores de mayor exigencia intelectual y el manejo de la sexualidad eran dominados también por los hombres. Por lo tanto, no solo la familia era patriarcal, sino también toda la sociedad. Pero volvamos con Estela y escuchemos qué otras características propias de esta época recuerda en su familia. Tal vez demasiado estricto el papá y la mamá, me parecía que eso también era demasiado cohibida la persona, porque si se salía uno un poquito de ese perímetro que ellos imponían, entonces era bastante drástico. En el artículo La buena esposa, una ideología de la domesticidad, Guiomar Dueñas Vargas dice que el matrimonio era el objetivo de los hombres y de las mujeres, y además que esta institución sí era para toda la vida. Yo, por ejemplo, pensaba que a los 15 años, si no me casaba, como que ya estaba pasada de hacerlo. De mayor quiero ser mujer florero, metidita en casita yo te espero. Todo limpio y muy bien hecha la cama. ¿Y en qué se fijaba un hombre a la hora de escoger a la reina de su hogar? Preguntémosle a Eduardo Barreto, el esposo de Estela. Pues en esa época se fijaba uno su árbol genealógico, que no estuviera viciado de problemas de hogares separados, porque había el problema de que si uno se metía por ahí con cualquier chino, cualquier cosa, entonces ahí mismo le caía la familia de uno, y la principal era la mamá, todo el mundo, no, y que esa muchacha no la merece usted, que tal cosa, esa muchacha es muy liberada, esa muchacha lo va a llevar a una hecatombe, tal cosa. Entonces, naturalmente, todas esas cosas uno vivía también inhibido. De mayor quiero hacerte la comida, y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te espero, porque yo sin ti es que no soy nada. ¿Pero cómo es que llegamos a esta forma de relacionarnos? Pues fácil, gracias a la familia, ya que es en ella en donde un niño y una niña aprenden la forma de ser hombre o de ser mujer. Deje de llorar, carajo, que parece una nena. ¿No le suena familiar? Bájese de ahí, niña, que parece un varón. Simbolizar a lo femenino con el color rosado, con la sensibilidad y con la sumisión, y a lo masculino con el color azul, con la rudeza y la valentía, es solo una de las muchas formas en que distinguimos a los hombres de las mujeres. Pero no en todas las culturas el rosado y el azul significan lo mismo. Dependiendo del grupo social, las mujeres y los hombres tienen formas de ser diferentes. Reconocer que lo que pensábamos incambiable puede cambiar es el primer paso para que nuestra cultura se transforme.
Pero muchos años antes que Estela naciera para soñar con el día de su matrimonio, en otros lugares colombianos, algunas mujeres pensaban diferente. Un ejemplo es la antioqueña María Cano, líder sindical que luchó por los derechos civiles y políticos de los trabajadores. María Cano fue una de las primeras piedras en el zapato de la cultura dominada por los hombres. Ella desafió la creencia de que la mujer debía nacer, vivir y morir únicamente para ser la reina del hogar. Pero como María, muchas otras mujeres también recibieron ideas europeas y norteamericanas que buscaban la igualdad de oportunidades con los hombres y que se oponían al silencio y obediencia de las mujeres. Por esto, en la historia colombiana, de 1930 a 1957, se registra la creación de asociaciones femeninas, artículos periodísticos que se publicaron en algunos diarios y revistas, y manifestaciones que exigían su derecho a la educación y su derecho a participar en la vida política del país. La reina del hogar piensa en dejar su trono. ¿Qué estaba pasando? Creo que una de las cosas inmensamente interesantes que han ocurrido en las últimas épocas es darnos cuenta de que durante un periodo del siglo pasado se producían cambios sociales y que eso tenía una serie de repercusiones. Como nos lo dice Fabricio Cabrera, director del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes en Bogotá, estos hechos que empezaron a transformar la forma de vida de las mujeres son parte de los cambios culturales de las últimas décadas. Se producían nuevas visiones, nuevas maneras de permitir comportamientos, cosas como por ejemplo llegada de la mujer a los sectores laborales, acceso de la mujer a la educación, debilitamiento de ciertas instituciones y su importancia en la vida cotidiana como por ejemplo la iglesia católica, la religión católica. Hechos como el voto impulsaron el cambio de rol en la mujer. En nuestras épocas no se usaba eso. Votaban los hombres, pero las mujeres no. Las mujeres no estaban metidas en esos cuentos. El voto dejó de ser un cuento para las mujeres en el año de 1954, durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Este dirigente aprobó la participación de las mujeres en un ámbito reservado para los hombres. Pero fue solo hasta el fin de su dictadura en 1957 cuando las mujeres pudieron ejercer este mecanismo de participación. Creo que la legislación colombiana, por una serie de cosas muy curiosas que habría que entrar a mirar con mucho mayor detalle, tiende a reflejar, a veces sin mucho retardo, procesos sociales amplios de reconocimiento de diversidad. Y en ese sentido la legislación colombiana sabemos que en varios momentos de su historia reciente, en el siglo XX, ha sido una legislación en cierto sentido de vanguardia. Aunque el voto no transformó la forma de vida de las mujeres, sí abrió la puerta para que la reina del hogar saliera de la torre de su palacio y fuera vista de una manera distinta. Bueno, yo creo que el voto para las mujeres dentro de la sociedad colombiana es importante, primero porque digamos que en el mundo occidental ya se había dado un movimiento de, igualdad de derechos entre mujeres y hombres que venía progresando lentamente, pero que se había tardado un poquito en llegar a Colombia. Es clave que llegue, aunque llega tarde, y yo creo que de todas maneras, más que democráticamente útil y lo que sea, es absolutamente simbólico, porque en el voto uno decide el futuro del país. Y que las mujeres hagan parte de eso quiere decir que están en las mismas condiciones de los hombres. Claro, el voto solo fue el inicio del cambio en la forma de ver a las mujeres. Desde la década del 70, 80 y 90, los cambios en las actividades que desempeñan las mujeres se hacen mucho más evidentes. ¿Qué sucede durante esta época? A medida que cambian esas cosas, a medida que los ingresos de la familia ya no pueden ser en muchos casos de la clase media, en otros casos de sectores laborales, ya la mujer
está ganando dinero, porque entra al mercado laboral, porque ya no es suficiente mantener una familia con los ingresos del hombre nomás. Para ese proceso hay acceso a las universidades o a los colegios, a determinados tipos de entrenamiento. Todas esas realidades materiales y concretas evidentemente producen efectos. Aunque hay que reconocer que las mujeres colombianas a lo largo de la historia siempre han trabajado en labores del hogar o en labores para apoyar la economía familiar. Se trabajaba cogiendo café, cogiendo maíz, deshervando caña, sembrando yuca, plátano, todo eso se trabajaba. Estas labores no han sido valoradas como las labores desempeñadas por los hombres hasta que la reina empieza a incursionar en el campo donde labora su rey. Pero lo que también estamos viendo a partir de un cierto periodo, de los últimos 20 o 30 años, es que ya no es tan fácil identificar nuevos cambios materiales. Ya los cambios materiales, digamos, gruesos en términos de oportunidades, de mecanismos que excluían a la mujer de la educación o de ciertos trabajos, se han ido rompiendo. Obviamente no han desaparecido. Obviamente la desigualdad de los salarios de las mujeres sigue siendo una cosa notoria. Pero una serie de cambios sociales que tienen que ver con oportunidades, accesos, etcétera. Ya esos cambios se dieron, ya está en una dinámica propia en la cual está generando nuevos imaginarios totalmente distintos, nuevos roles. ¿Se acuerdan de Estela? Después de haber formado una gran familia de 7 hijos, 14 nietos y contando, esta mujer a sus 60 y tantos de años observa cómo sus épocas envejecen a medida que sus descendientes piensan en estudiar, trabajar y, por último, tener hijos. Escuchemos a Ana María, nieta de Estela, quien espera darle a lo sumo un bisnieto a su abuela. Lo que pasa es que yo creo que la generación de nuestros padres nos dejaron ese sentimiento de sacrificio, de entrega total por los hijos que nosotros no queremos asumir. Si tú te pones a ver, los padres siempre le recalcan a uno todo el tiempo, todo el sacrificio que han hecho, todo lo que se esforzaron, todo lo que trabajaron y se dedicaron por uno, y en realidad uno se pone a ver sus vidas y de pronto no son tan completas como uno cree, no son tan felices, no son tan exitosos o no son tan a gusto con lo que son hoy en día. Estela escucha silenciosamente a su nieta y calla. Pero quien no calla es la mamá de Estela, doña Clemencia, campesina de 95 años, que sí tiene algo que decirle a Ana María. Eso ni hablar porque las niñas de hoy día que están criando son muy perezosas, no son capaces ni de hacer un tinto. ¿Qué más se puede decir? Para tranquilidad de Estela, Mónica, hermana de Ana María, no piensa igual. Sí, es verdad que es una responsabilidad grandísima tener hijos, pero en mi caso yo creo que cuando yo tenga la posibilidad es porque ya me voy a poder sostener, voy a tener mi trabajo. En ese momento pues sí voy a poder planificar una familia, además eso es lo que muchas de las mujeres todavía queremos. Actualmente, a la mujer la seguimos encontrando en los umbrales del hogar, pero también nos la topamos en las universidades, en las oficinas y a unas pocas en altos mandos gubernamentales y empresariales. La encontramos en lo público, en la calle. Las manifestaciones y la lucha constante por la exigencia de sus derechos o de los derechos de otros es la bandera de muchas mujeres desde entonces. Una prueba de ello es el gran número de organizaciones feministas locales, comunitarias y no gubernamentales que posee nuestro país. Esta historia que vamos a escuchar es tan solo una muestra del gran salto cultural que ha transformado a la forma de sentir y pensar a nuestras mujeres colombianas. Una típica tarde bogotana de llovizna pequeñita y molesta no es excusa para dejar de asistir a la cita mensual que tienen las mujeres del movimiento social La Ruta Pacífica en el Parque Santander. Allí, el último martes de cada mes, un peatón desprevenido encontrará casi religiosamente a un grupo de mujeres vestidas de negro con pancartas y actos simbólicos. Esta reunión es denominada por ellas mismas como el plantón.
Ana Milena González, integrante de la Casa de la Mujer, una de las organizaciones pertenecientes a la Ruta Pacífica, nos contó cuál es el objetivo del plantón. A ver, nosotros hacemos parte de un escenario mucho más amplio, que es el Movimiento Internacional de Mujeres de Negro. Ese espacio se ha caracterizado por visibilizar un poco los efectos que tiene el conflicto armado en la vida de las mujeres y potenciar la acción de las mujeres en el ámbito de lo público. Pero el plantón no es una propuesta aislada o propia de la capital del país. La Ruta Pacífica es una red compuesta por diferentes asociaciones femeninas que trabajan conjuntamente en todo el país. Tú puedes encontrar el mismo plantón a la misma hora en Quibdó, en Medellín, en Pereira, en Cali, en Popayán, en Puerto Caicedo, Putumayo, en Santander, en Bogotá. Esas son las 8 regionales, que siempre nos ubicamos una hora en un lugar céntrico, vestidas de negro, el negro más como esa simbolización también del duelo, digamos, del duelo que producen los efectos de la guerra, en silencio, que no es un silencio pasivo, sino en el sentido de intentar también construir otro tipo de elementos en el lenguaje. Esta gran red no solo convoca a mujeres colombianas que viven en la ciudad, sino también a aquellas que habitan el campo. Y la Ruta Pacífica solo es una de las experiencias locales, regionales y nacionales que existen en Colombia. Yo era una de las mujeres que vivía en mi casa empezando por la violencia familiar. Entonces desde ahí comienza la guerra, viviendo el machismo, el maltrato. Entonces se me dio la oportunidad de que un día me invitaron a participar y desde mi experiencia viendo que yo podía de pronto pues ir dando pasitos y ir erradicando esa violencia desde mi casa. Hoy en día soy testimonio del no maltrato, del no al machismo. Entonces significa descubrir mi ser femenino, no la igualdad con los hombres, porque nosotras no queremos ser iguales a los hombres porque somos diferentes, sino la construcción de lo femenino. Para María Jesús y Osana Medina Bonilla, participantes de la Ruta Pacífica, el dolor de la violencia ha marcado heridas más profundas en sus cuerpos y en sus almas que en la de los hombres. Por eso, aunque ellos pueden participar en el plantón, son ellas quienes tienen la vocería, ya que, como lo dicen las palabras de María Jesús, pareciera que a nosotras nos doliera más nuestros hijos, nuestros nietos, las miles de viudas, las miles de mujeres invisibles. A través de las muchas voces y pensamientos que nos han acompañado hasta ahora, es notorio el cambio de la mentalidad en las mujeres, lo cual las ha llevado a ampliar sus territorios y dominios. Pero entonces a mí me surge una pregunta. ¿Ante esto el rey se ha quedado sin su reina? Posiciones como la de Alejandro, un futuro rey del hogar. Para los hombres de ahora es más difícil tener una relación con las mujeres, no por el hecho que nos sintamos iguales, sino porque vemos a la mujer ahora como una figura de competencia. Los hombres no sabemos cómo definirnos, cómo sentarnos frente a esta nueva mujer que se ha creado en el siglo pasado, después de la liberación femenina. Eso nos asusta. ¿Es eso cierto? Parecería como que ahora la inseguridad de los roles la tienen los hombres. El hombre ya no está tan seguro cuál es el papel que tiene que jugar. Si se las pasa de macha no lo va a aceptar nadie porque ese lenguaje ya no es aceptado. Si se las pasa de débil, de pronto sus compañeros no están dispuestos a aceptar ese papel de débil y lo tildan de que no está muy seguro de sí mismo, etcétera, etcétera. En cambio, la mujer, en cierto sentido, en los últimos procesos sociales que han ocurrido, como que tiene mucho más seguridad del papel que puede llegar a cumplir. No, yo a los hombres los amo. Por el hecho de que sea feminista no significa que no quiera a los hombres. A mí los hombres me gustan. En conclusión, la reina del hogar ha iniciado un camino sin reverso para conquistar otras regiones, otros terrenos que le permitan participar en la construcción no solo de la vida privada, sino también de la vida pública, aquella que nos interesa a todos y en la que todos y todas tenemos voz y voto. Las mujeres entre nosotros no nos permitiríamos ver a otra de nuestra generación asumiendo roles del pasado.
y está mal visto que lo hagan, porque en realidad ya existen todos los elementos y todas las facilidades y mecanismos para que las mujeres hoy en día sean lo que quieran. Entonces, si uno ve a una mujer relegada a un segundo plano por un hombre o por la situación económica o por lo que sea, de todas formas es algo que a uno no, con lo que no está de acuerdo. Lo que antes fue mal visto, hoy es el proyecto de vida por el cual muchas mujeres jóvenes luchan. Y esa lucha genera nuevos acontecimientos sociales que a su vez transforman casi de forma imperceptible a nuestras costumbres y formas de pensar, para así generar nuevos proyectos de vida. Esta nueva forma de valorar a la mujer hizo que la reina del hogar abdique poco a poco de sus antiguos dominios para salir a conquistar otros. Gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en este espacio. Este espacio fue producido por el Ministerio de Cultura gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Colombia, AID Colombia. La Reina del Hogar fue realizado en Bogotá en los estudios de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura. Libreto, dirección y musicalización, Paula Andrea León. Investigación, Daniel García. Locutores, Catherine López, Juan Pablo Poveda. Asistencia técnica, Estela Carreño. Agradecemos en la realización de este programa la asesoría prestada por el antropólogo Fabricio Cabrera.